Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. María no escogió lo que ella tenía que hacer por Dios. Dios sí lo escogió. Ella solo aceptó. Eso es el fiat. Una frase de estas tremendas de nuestro queridísimo padre Rodrigo Molina en este año de su centenario, que nos acerca una realidad que tendríamos que vivir en nuestras vidas. No hacer lo que Dios quiere, sino dejar hacer a Dios lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque muchas veces nosotros cuando hacemos lo que Dios quiere, supuestamente, le ponemos ahí nuestra pintita, nuestro dibujito, el colorcito por aquí, el colorcito por allá. No. Que Él haga, que Él elija, que Él sea el que obre a través de nosotros. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestros canales de YouTube, en NSTV Radio, en NSTV Perú, también para aquellos que lo hacen a través del Facebook, NSE Radio, NSTV. Para buscar información de nuestro programa, el hashtag es NSE junto a ti. Lo tienes por aquí, por donde está la mosquita. Debajo de la mosca está el hashtag. También agradecer a aquellos que nos están escuchando en vivo y en directo a través de los 720 de amplitud modulada o nos están viendo a través del canal 27 UHF señal abierta. Me acabo de acordar que tengo el celular aquí. A todos aquellos que nos quieran, si nos están viendo en vivo y en directo, nos pueden escribir al WhatsApp. Nuestro WhatsApp es, a ver si me lo acuerdo, 984-706543. Espero haberlo dicho bien, 984-706543. También saludamos a los amigos que nos van a escuchar en alguna retransmisión a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa y allí en la Ciudad Blanca también canal 27 UHF señal abierta y canal 41 dentro de Cable Amigo. Bienvenidos a todos. Hoy estamos con la asistencia técnica de don Randy Brunello y en este espacio de trabajo, ¿quién les habla? Randy Brunello y la hermana Eulalia. Oiga, don Randy, pero ¿cómo puede ser? Hermana Eulalia, bienvenida. Gracias. Sí, es que esto de estar uno mismo haciendo su propio programa es algo nuevo. Sí. Me parece fenomenal. Sí, es la segunda vez que lo hacemos, ya hemos grabado uno, salió medianamente bien. Espero que pues también lo disfruten ustedes. Es una modalidad que tenemos que hacer porque María Jesús no está, todos tenemos derecho a un descanso, a un momento de meditación en nuestra vida y no podemos dejar de estar al aire, así que había que buscar alguna solución y esta fue la que se nos ocurrió. Bien, así que si alguna vez ven que se me van los ojos para otro lado, es que estoy mirando un pantallón gigante que hay detrás de la... Por eso estoy con lentes también, porque aunque me saque los lentes, por más grande que sea la pantalla, no veo nada, pero por lo menos con los lentes sí me entero. Hermana, bienvenida. ¿Y qué nos trae hoy? ¿Qué nos trae de bueno? Pues yo es que hoy quería hablar un poquito de Fátima, que es un tema, uno dirá, bueno, otra vez Fátima. Parece un tema antiguo, pero es siempre nuevo, siempre el mensaje de la Virgen es muy actual, ¿no? Como todo lo del Señor, ¿no? Sí, yo iba a decir, hermana, o sea, súper actual. Con lo que estamos viviendo hoy en día, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, algunos ya tenemos un poquito más de 2 dedos de frente, se da cuenta de que el mensaje de Fátima no es que ha sido un mensaje para aquella guerra, para la guerra que no fue, podríamos hablar de esa guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que sí la anuncia la Virgen,
una tercera guerra mundial que nunca estuvo, gracias al poder justamente de esa oración dicha en Fátima. O sea, porque si no le hubiéramos hecho caso a la Virgen, las cosas hubieran sido peor. Si estamos como estamos y el comunismo nos lanzó todo lo que nos ha lanzado a través de estas ideologías de género que hoy tenemos, todas estas barbaries que nos están gobernando y dominando, pues hay una cosa que está clara. Esto sucede y está en estos puntos porque medianamente le hemos hecho caso al mensaje de Fátima. Si no le hubiéramos hecho caso, yo no sé lo que hubiera sucedido. Creo que no lo estaríamos contando. Claro. Posiblemente. Porque realmente, y todavía seguimos, lo que pasa es que la misericordia de Dios es infinita, pero también clama al cielo todas las barbaridades que hacemos en la ofensa a Dios, ¿no? Y es lo que la Virgen viene, como la frase que leíamos hoy, ¿no? Ella no escogió lo que quería hacer, pero ella es, o sea, es ahora mismo esa madre dolorida de ver al corazón de Jesús tan herido y que viene a decirnos, con su mensaje, no le ofendan más, ya basta. O sea, no solo el de ella, ya es el de él también. Ojalá le hiciéramos caso a la Virgen, ojalá le hiciéramos caso. Pero la realidad es que somos un poco duritos de corazón y nos cuesta obedecer, ¿no? Sí, totalmente. Pero ella siempre nos va a dar una respuesta, una salida, una solución, un remedio a toda esa digamos, barbarie que vivimos, porque ya no se le puede decir de otra manera, todo el vandalismo que hay en las iglesias. ¿Por qué contra la religión? Porque si yo estoy inconforme con una situación política o social que haya en mi país, ¿por qué voy a atacar una iglesia? ¿Qué culpa tiene la iglesia? En el fondo, el descontento no es eso. De otro que no sea yo quiero quitar la fe de en medio, porque la fe es la que también me dice que esto que estoy haciendo está mal. O sea, exacto. Yo recuerdo esas imágenes que seguramente muchos de ustedes habrán visto cuando en un país vecino saqueaban los supermercados. Me salían las personas con sus televisores, ordenadores, cosas de estas, y uno decía, en su rostro se notaba, estoy haciendo algo malo, tengo que escaparme, tengo que salir de aquí corriendo. Y claro, eso me lo trae la fe. Si no hay fe, entonces yo en cierta forma tengo la conciencia más tranquila, ¿no? Sí, porque pienso que tengo un derecho, que se están violando mis derechos y que tengo la obligación de reivindicar mis derechos. Entonces, pues puede como que ojo por ojo, diente por diente y puede ser válido. Pero como Jesús dijo que eso ya no. No ojo por ojo ni diente por diente, sino la caridad y la ley de Dios como Dios la quiere, ¿no? Y ese es el mensaje que nos trae la Virgen y siempre me parece un tema muy actual. Y más ahora cuando uno parece que el mundo se hunde, pues en una terrible oscuridad, ¿no? Y parece que ya las tinieblas como que lo van a invadir todo, pero está la luz de ella. O sea, ella es nuestra salvación, nuestra arma, nuestro refugio, ella es pues todo para nosotros los católicos, en el sentido de que es la mediadora de todas las gracias y que ella es la que va a interceder por nosotros, pecadores, ante su Hijo, nuestro Salvador, ¿no? Ella lo es todo, y alguno dirá, ay, ya empezaron a idolatrar a la Santísima Virgen María. No, no, no. Ella lo es todo como lo es todo una madre, y nadie que dice, mamá, te amo, está diciendo, papá, no te amo. Nadie. O sea, yo soy papá, y me fascina ver a mis hijos darle besos a mi esposa, y decirle gracias, y te quiero, y te amo. Porque uno es papá, porque uno tiene ese corazón. Dios es igual. Dios sabe que nos ha puesto una madre y conoce la importancia que tiene esa madre. Por eso, en estos últimos tiempos, está enviando a su madre con distintos mensajes que han ido escalonándose a lo largo de los siglos, incluso, porque estamos hablando mensajes, por ejemplo, como el de la Salet, sobre ya siglo XIX, estamos hablando de mensajes como el de Lourdes, también siglo XIX,
ya mediados del siglo XIX, hablamos del mensaje de Fátima, principios del siglo XX, mensaje de Akita, ya segunda parte del siglo XX también. O sea, y mensajes que son muy fuertes, muy claros, iba a decir hasta estremecedores. Es que lo son, porque no hay cosa que Dios, nos decía el Padre Molina, que más alergia le dé a Dios que el pecado. O sea, Dios que es todo pureza, todo lo que, y bondad, todo lo que sea lo contrario a esa esencia de Dios, pues tiene que repelerle. Y sus criaturas, las más amadas, porque nos hizo poco inferior a los ángeles, dice un salmo que se ha hecho canción. Sí. Nos hizo poco inferior a un ángel, y estamos entre Dios y el resto de las criaturas. Entonces, la criatura más amada que le ofenda así, que le desobedezca, que se autodestruya, como nos estamos autodestruyendo por no querer aceptar la voluntad de Dios, ni lo que Dios ha destinado para el mundo, debe dolerle. Aunque Dios es inmutable, me van a decir, ¿no? Claro. Ciertamente es inmutable, pero dentro de sí está herido en ese amor que nada le va a perturbar, pero el amor no puede estar sin... Sí, es algo incomprensible, porque claro, uno lee en la teología, Dios es inmutable, es impasible, muy bien, pero hay algo que es cierto. Dios ha dicho muchas veces, yo tengo corazón, y un corazón amable, amante, y un corazón que no puede dejar de sufrir. Y es curioso porque a veces a nosotros, como podríamos decir, como que se nos va el santo al cielo y decimos, bueno, pero si Dios, ¿qué va a sufrir con esto que yo hago? Si en realidad Dios no puede sufrir. Sí, pero, y lo dice muy bonito, y se lo dice a la beata, ahora beata, Concepción Cabrera de Armida. Dice, claro, cualquiera diría que yo no sufro, concretamente es en un diálogo que hace a los sacerdotes, ¿no? Para los sacerdotes, a mis sacerdotes, se llama el libro. Yo les aconsejo, sobre todo a los sacerdotes, que lean lo que Jesús dice allí. Son revelaciones privadas, es verdad, pero ahora ya es una beata, o sea, esto es una cosa de peso. Y él llega a decir, yo me avergüenzo de los pecados de los hombres delante de mi Padre, del Espíritu Santo, y como hombre también delante de mi divinidad. O sea, y uno dice, pero qué locura es esa, o sea, pero imaginémonos lo que para ese hombre Dios significa ver a sus hermanos pecar y él tener que tapar la cosa y decir, papá, aguanta. Espera. Eso le pone rojo a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y tiene que mostrarle a su Padre, mira mi sangre, y es lo que hace Dios, nuestro Señor Jesucristo, muestra al Padre su sangre derramada precisamente para lavar esos pecados. Y por eso Dios no ha destruido el mundo, ni el universo, ni se ha hartado de nosotros, porque tiene nosotros tenemos como mediador al mismo Jesús y comediadora con él a la Santísima Virgen. Y por eso es ella la que viene y se aparece y está preocupada como una madre, a ver, hagan caso, no hagan esto otro, y así porque... Iba a decir yo, no sean tan brutos, porque en el fondo es lo que nos pasa, o sea, es que de verdad somos en cierta forma brutos en el sentido propio de la palabra, actuamos como animales irracionales, porque los brutos son los animales irracionales, y no nos damos cuenta de la maravilla que Dios nos ha regalado. Es que, vamos a ver, y esto es algo que muchas veces estuve dándole vueltas. Nos preocupamos porque queremos tener poder, queremos tener riqueza, pero es que Dios nos propone para nuestra vida mucho más que poder, mucho más que riqueza. Sí. O sea, vamos a ser Dios por participación,
nos van a obedecer los ángeles, vamos a juzgar al mundo. Y no, o sea, yo quiero ahora aquí ese plato de lentejas que no puedo tener, pero quiero mi plato de lentejas y vendo mi primogenitura, aunque sea por un plato de lentejas. Es inconcebible. Inconcebible, sí. Y es el engaño que ha conseguido el demonio sobre nuestras almas, de agitarnos cualquier cosita así delante de los ojos. Como la zanahoria del burro, ¿no? Eso, nos agita y nosotros vamos detrás. Porque nos parece que es más realidad y más verdad eso que es una inmaterialidad que la verdad que nos da Dios, y esa es la verdadera verdad, perdonen la redundancia, pero es que es como lo realmente real. O sea, es lo que Dios dispone para nosotros en esa otra vida de eternidad feliz junto a Él. Esa es la verdad, esa es la realidad. Esto es un pasatiempo. Todo lo que usted nos decía en algún programa el año pasado, que uno ya con lo que se ha descubierto, esto no es esto, claro. Y uno dice, ¿cómo no es esto si yo lo palpo y esto es? No es por esa ciencia, la física cuántica. Pongámonos al tamaño de física cuántica y veremos que las cosas que vemos como las más reales de todas son las más irreales y se comportan de una forma, y cuando descendemos a esa mecánica cuántica, las cosas se comportan de una manera completamente distinta. Me lo creo, vamos. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Lo que pasó es que vamos descubriendo la maravilla que Dios ya conoce desde toda la eternidad. Y lo curioso es, si Jesús no nos contó nada de eso, porque Jesús nos podría haber dado ya no la mecánica cuántica, lo que vayamos a descubrir de aquí a 2000 años más. Jesús ya lo conoce, pero bueno, si llega al mundo hasta 2000 años más, Jesús ya lo conoce, sí. Pero ¿dónde está el problema? Es que eso no nos da absolutamente nada, ni nos quita absolutamente nada el saberlo o el no saberlo. El no saberlo, claro, porque lo importante no es esa vida, es esta otra eterna, ¿no? A la cual, y vuelvo otra vez a retomar el tema, Nuestra Señora, y sobre todo en este último mensaje, el de Fátima, que nos ha revelado a través de sus 3 secretos, o las 3 partes de un solo secreto, como lo quieran ver, sí. Lo que ha querido es transmitirnos pues esa realidad que es lo que ahora estamos viviendo, y que si no le hacemos caso, pues vendrán cosas peores, ella lo ha dicho. Entonces es comentar, pues lo que traje es una relación, una noticia, que ciertamente aparece en... Religión y Libertad. ¿O no? No, Cari Fili. No, fue tomado de Así Prensa, realmente, de Así Prensa. Pero que es una noticia que sale en una página que es Cari Fili, que es netamente mariana, y habla pues de un libro que está saliendo al mercado que se llama El Cuarto Vidente de Fátima. Y uno dice, ¿qué? ¿Que no eran 3 los pastorcitos? No me digan que hay un... Estamos como el cuarto rey mago, oiga, pero por favor, o sea, no teníamos bastante con 3 que ahora me trae 4. Sí, con 4 es... Pero no es este libro así como esas películas un poco de fantasía, ¿no? Sino está basado en las declaraciones o las investigaciones que hizo el padre Formigao, que fue Núñez Formigao, sí. Que fue el primer director espiritual de Sor Lucía, y fue el mandado a investigar por el obispo de Leiría, le mandó a él a que investigara toda esa aglomeración que se estaba dando en Cova da Iria todos los días 13. Y entonces él consiguió ver el milagro del sol, él presenció el milagro. O sea, el padre Formigao ha sido uno de los testigos del milagro del sol. Exactamente. Siendo ya sacerdote. Siendo ya sacerdote. O sea que debe tener sus... Sí, ya falleció. Ya falleció. Claro. Ya. Es bastante mayor cuando claro, porque él fue el que hizo toda la investigación. Toda la investigación que le pidió el obispo de Leiría.
cuando se empezó todo esto del movimiento de Fátima en Aljustrel, que Fátima era una aldea realmente, o sea, ahora es un sitio turístico y un sitio donde uno consigue Fátima todo una lo que aldea, quiera. y Aljustrel 4 o 5 casas apiñadas en un costado Exactamente. de una carretera, ¿no? De un camino. Ni siquiera era una parte de un municipio, ni siquiera formaba un centro político, por decirlo así, un centro, claro, un núcleo social, ¿no? Que empiece a ir gente de otras partes. Entonces, claro, el obispo dice, aquí, ¿qué pasa? Que el ojalatero, que era el alcalde. El alcalde, eso es, de Aljustrel, pues que vaya a buscar a unos niños, los tenga metidos en la cárcel. O sea, aquello fue para aquella época una noticia que revolucionó a mucha gente. Y como antes lo único que existía era la prensa escrita, 2 o 3 periódicos empezaron a decir que habían unos niños que veían cosas, y como había periódicos anticlericales, pues el obispo dijo, no, más guerra contra nosotros, ¿no? Porque incluso después de las apariciones de Fátima, hubo mucha persecución contra la iglesia, ¿no? En aquella época en Portugal, hacia 1920 y tantos, 22, 23, empezó a haber persecuciones contra la iglesia. Y tengamos en cuenta que estas persecuciones que se venían dando de antes de las apariciones, llevaban al extremo de que Portugal llegó a tener más sacerdotes exiliados que sacerdotes dentro del mismo país. Llegó a tener una persecución muy grande, hasta tal punto que ya se iba hablando de cómo iba a desaparecer la iglesia dentro de Portugal. Pero lo curioso es que la Virgen viene y le dice, dentro de uno de los diálogos, en Portugal nunca se irá la fe, nunca desaparecerá la fe. Nunca va a desaparecer, que eso fue un consuelo muy grande. Y luego Sor Lucía, en varios de sus libros, dice pues que eso ha sido como el sello de esa visita de la Virgen, de que ese país no va a perder la fe a pesar de todos los gobiernos que ha tenido, anticlericales y algunos comunistas, ¿no? Y bueno, y lo que sigue, porque realmente la situación que hay es, si no es por la fe del pueblo, realmente es como para que ya ese país hubiera sido totalmente agnóstico, ¿no? O sea, si no es por la fe que tienen los portugueses en la Virgen de Fátima, en su Virgen, y pues eso, y que siguen rezando el rosario y que tienen eso arraigado, y el amor a esos santos, a San Antonio de Padua, que es un santazo para ellos, y todo esto, o sea, si no fuera por esa fe del pueblo, ya, digamos, así como en España, ya hubiera desaparecido todo lo que es religión en esos dos países, ¿no? Y usted dirá, ¿y cómo sabe tanto la hermana de Portugal? Les recuerdo que la hermana se llama Eulalia da Silva. Y si da Silva no le parece un apellido portugués, pues vaya y busque usted en la genealogía de los apellidos. Sí, yo, mi infancia, todo, vamos, la Virgen de Fátima estaba siempre en su mesita ahí con su velita. O sea, el que no se sabía el Ave María, pues vamos, era hereje. Muy bien, nos vamos a basar en un libro escrito por José María Zavala, que habla justamente de este cuarto vidente. Recordemos que José María Zavala es el que ha hecho la película de El Padre Pío. Y la de Renacidos. Y también la película Renacidos, de personas que han tenido conversiones en su vida. Está preparando ahora una película nada más y nada menos que de San Juan Pablo II, Caro Boitila. Es un periodista, pero que tiene una forma de escribir y de investigar que es como muy, muy sui generis, ¿no? Sí, se está haciendo como, bueno, le bromean, ¿no? Cuando le han hecho esta entrevista, que ya se está haciendo especialista en posicios, o sea, en estas investigaciones que hacen para beatificar santos y todo eso. Y es que es muy interesante porque no hay nada mejor para un escritor que basarse en hechos reales. Y él se ve que va hacia el lado de la historia, de la biografía y de la geografía en este sentido. Y él lea pues, todo lo que esté relacionado, como ya usted bien ha dicho,
ha estado trabajando en estas películas del Padre Pío y la de Renacidos y ahora la del Papa San Juan Pablo II, pues el hablar de Fátima le atrae en el sentido de que es como, pues es una realidad, es una aparición de la Virgen, ella ha estado, y es la investigación de un sacerdote que si bien no era escéptico, él fue con el encargo de investigar. Entonces él no iba con la devoción que podían ir otros sacerdotes u otras personas más crédulas en que ha habido una aparición, que han dicho que han visto a la Virgen. No, él fue a investigar la realidad de todas esas apariciones que decían unos pastorcillos pobres ignorantes, y a ver qué había de truco detrás de todo eso. Y él llegó a ser, o sea, muy, muy afecto a esa familia, y va contando pues un poco la historia de este sacerdote, y va diciendo cómo él entrevistó a los 3 pastorcitos y luego terminó siendo el director espiritual de Sor Lucía, el primer director espiritual cuando ella tiene toda esa fase de su adolescencia y juventud en que pues tiene que aprender a leer, tiene que estar en el hospicio luego pasa a España y así, ¿no? El padre Manuel Núñez Formigao. Él fue testigo del milagro del sol y él presentía pues esa presencia sobrenatural cuando llegaba a la encina donde él estuvo en alguna de las apariciones, era un sacerdote joven, y él sentía pues esa presencia de algo sobrenatural sin que hubiera visto ninguna visión. Pero él decía, no puede haber una mentira cuando yo lo he experimentado y otras personas a mi alrededor también. Y cuentan que él, en una de las apariciones, cuando Lucía dice, mírenla, allá va, él percibió una especie como de nubecilla suave y blanda, que era como donde se supone que aparecía la Virgen sobre la encina, como en una nube, ¿no? Y él percibió esa nube. No puede decir que la vio, pero que sí que la sensibilidad de algo que flotaba, suave y como de un halo sobrenatural, ¿no? Y pues es la historia un poco de los mensajes que él pudo transcribir, que les dijo Jacinta, y él decía como una niña de 7, 8 años cuando se aparece la Virgen, consigue tal madurez como para poder dar una serie de mensajes y aún de consejos a personas mayores, sobre todo a la religiosa que era la directora del hospital donde estaba internada Jacintita, y cómo podía tener esa madurez si no fuera porque realmente recibía una inspiración divina, ¿no? O que la Virgen se le aparecía y le daba el mensaje. Esta es la realidad del mensaje de Fátima. Si no hubiera una presencia sobrenatural, evidentemente no podríamos pensar, ni mucho menos, que 3 pastores absolutamente iletrados, que no conocían ni los días de la semana, no sabían ni qué día de la semana era en el que estaban, pudieran inventar semejante realidad. Pero la luz se hizo presente, una mujer vestida de sol. La luz es lo que cambia nuestra vida. Les invito a que escuchemos justamente una canción que se llama Luz.
Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y seguimos con este apasionante tema de Fátima. Hay algunas preguntas que tiene este artículo y una de ellas es, ¿fue decisivo para el padre Formigao el milagro del sol? Y la respuesta es, bueno, a cualquiera diría, es evidente, ¿no? Si yo veo un milagro de tamaña envergadura, dice, al sabueso eclesiástico, que debe actuar siempre con la mayor objetividad posible, atento a cualquier indicio, sospechoso de falsedad o de trampa, observar ecuánime, paciente, meticuloso, como un entomólogo, o sea, estos que estudian... Me parece que son lo de los insectos. Los insectos, y tienen, sí. Imagínense, todos estos que ven ahí, que van viendo las hormigas, cómo se comportan, esto, lo otro. Llega un momento que uno dice ya la paciencia, pero no, hay que tener también mucha visión. Un hombre en su caso de profunda oración, como decía, pues fue sin duda fue decisiva, para él fue rotunda. Un impacto sí. tan grande que, claro, es evidente, ¿no? Pero hay una cosa que es curiosa. Jacinta es la otra gran protagonista en esta historia. ¿Qué decía el padre Formigao de Jacinta? Ahora Santa Jacinta Marto. Jacinta Marto. Es que a él le impactaba mucho porque como tuvo muchas oportunidades de entrevistar a los pastorcitos, porque no solo es una vez, sino varias, a ver si se desmentían o si alguna vez decían alguna cosa que no era. A él le impactaba la seriedad de una niña de 7, 8 años, que fue lo que... Hasta los 9 vivió. Hasta los 9 vivió. Que ve a la Virgen y cambia su modo de ser, cambia su manera de pensar, se hace un adulto en un cuerpo de niño. Y tiene unos mensajes, porque claro, cuando la Santísima Virgen María, cuando Jacinta está en el hospital, comienza a darle una serie de mensajes que los hemos compartido con ustedes aquí. Tiene unos mensajes que uno dice, pero ¿cómo sale esto de la cabeza de una guagua de 8 o 9 años? O sea, esto es imposible. Claro, eso también convierte a cualquiera. Exactamente. Y él entonces, pues, porque este sacerdote, como ya bien lo dijo usted, muy fervoroso y un hombre de oración, había estado, antes de las apariciones de Fátima, había estado en Lourdes. Y le impactó, pues, esa aparición de Lourdes de la Virgen, porque pedía penitencia. Y él quería ser, pues, el apóstol de Lourdes en su tierra natal, pues, en Portugal. Y el Señor dijo, mis planes no son vuestros planes. Vas a ser apóstol de la Virgen, sí, pero vas a ser apóstol de una aparición propia de Portugal. Portugal. Y ciertamente este buen sacerdote pues ayudó mucho a esta familia y él incluso ya está aprobado en decreto del año pasado, el decreto de sus virtudes heroicas de este siervo de Dios, el padre Formigao. Y llegó a ser fundador de una congregación que son las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima, por el mensaje de reparación que pide la Virgen. Como él llegó a ser el primer director espiritual de Sor Lucía, pues cuando ella le contaba que la Virgen, o sea, pedía que ya no ofendieran más a Dios nuestro Señor, y que al menos tú, hija mía, repara mi corazón inmaculado, todo lleno de espinas. O sea, todo esto que ella le iba notificando por escrito a su director espiritual, él concibió la idea de fundar pues unas personas, hermanas, una congregación religiosa, que se dedicará a reparar el corazón inmaculado de María, ¿no? De la Virgen. Entonces, para no volver a llamar Inmaculado Corazón de María, para evitar... con otras congregaciones, pues a Nuestra Señora de Fátima, hermanas reparadoras de Nuestra Señora de Fátima.
Y hay una pregunta aquí que a mí me llamó la atención, y fíjense que tiene relación con esto de la fundación que hace el padre Formigado, porque dice, ¿nos centramos demasiado en los misterios de Fátima o en su interpretación política, con preferencia de su mensaje de conversión y aviso a los pecadores? Sí. Y este es un punto crucial. Nosotros mismos muchas veces lo hemos hecho en algunos programas con esta visión, una visión de decir, y lo hemos comentado alguna vez, si los errores del comunismo se han esparcido es porque no le hemos hecho caso al mensaje de Fátima. Pero no es solo eso, no es la parte política lo que ha venido a decir la Virgen, o sea, porque la Virgen está más allá de la política, pero lo que sí ha venido a decir es, la conversión de los pecadores depende de la oración y el sacrificio que unos pocos quieran hacer por ellos, y dentro de ese grupo de pecadores está Rusia, que si ustedes no hacen algo por frenar todo ese pecado, va a esparcir el error en cuanto a pecado a todo el mundo. A todo el mundo. Y es que es curioso porque también ha influido mucho, sobre todo en nuestra última historia, la última mitad del siglo pasado, en el hecho de que muchos libros escritos sobre el secreto del Fátima, el tercer secreto y todo esto, lo han querido enfocar como si la Virgen fuera una estratega militar que va diciendo poco a poco las cosas como para, yo qué sé, obligarnos de alguna manera a estar pendientes de ella, ¿no? Y lo digo porque he leído alguno que otro libro y te deja un mal sabor de boca, porque en la Virgen no es así, o sea, no es el corazón de María Santísima el de una estratega, que te va diciendo, descubriendo secretos de Fátima y dándole un tinte político, porque ahora entonces van a unirse todos y va a caer el muro de Berlín, y cuando caiga el muro de Berlín y entonces la Unión de República Socialista Soviética se va a diluir. Es que no hay una estrategia, hay una fuerza de fe, de oración y de conversión, que es a la que hay que prestarle atención, y es el mensaje que ella quiere transmitir, y por eso, por ejemplo, la aparición de Akita, donde nos dicen las realidades que ahora estamos vislumbrando, porque no están del todo como los ha propuesto la Virgen, pero ciertamente uno dice, hombre, es que esto no es un aviso político, ni es un aviso de una propaganda como para llamar la atención, por favor, no es así Nuestra Señora, es el aviso de una madre dolorida de ver que sus hijos se pierden. Una madre dolorida que cuando le dice a Jacinta, van a venir modas que van a ofender mucho a nuestro Señor. Hay muchos matrimonios que no son del agrado de Dios, según Dios. No le está diciendo, mira, va a venir el divorcio, van a venir... Lo que les está diciendo es, arréglense, cambien de vida, porque si esto sigue así, yo como madre tengo que decirles que es imposible frenar un castigo que ya es inminente. Va a frenarse la Primera Guerra Mundial, pero si no cambian de actitud, vendrá otra peor. Y fue peor. Según las estadísticas, yo me recuerdo al padre... peor. Yo recuerdo al padre Molina que nos hablaba de la Segunda Guerra Mundial y que no sabemos todavía las estadísticas, porque claro, hay unas historias y hay unos parámetros que nos dan, pero ciertamente no sabemos la cantidad de asesinatos, porque no hay otra, ¿cómo llamarlo? Genocidio, macrogenocidio, en una escala que uno no se puede imaginar. Y cuando él decía, Stalin, ese monstruo que ha matado a millones, ¿qué hay detrás? El corazón de un hombre no aguanta tanta maldad. Y es cierto, es cierto. O sea, el que uno piense que ese que mandó a matar a millones y millones en campos de concentración, en cámaras de gas, en todas las barbaridades que se le ocurrieran, cuando se pusiera a pensar, he matado a toda esa gente, no podría soportarlo. Detrás de él hay otra fuerza. Y dicen los allegados a Lenin que poco tiempo antes de morir, cuando veía lo que el comunismo había causado, tengamos en cuenta que causó solo en Rusia y en los países
en algunos pocos países satélites donde se impuso al principio, porque después viene la segunda ola, cuando viene la invasión de toda la parte oriental de Europa, más de 100 millones de muertos, el poder instaurar el comunismo. Y Lenin dijo, en realidad lo que hubiera hecho falta aquí era 4 Francisco de Asís y hubiéramos evitado la matanza de tanta gente. Ciertamente, la fuerza de un santo. Y es lo que la Virgen nos vino a decir, va a venir una guerra peor porque si ustedes no cambian de vida, o sea, esas pobres gentes de Fátima no eran los que estaban haciendo que el mundo se estuviera destruyendo, porque eran pobres personas. Pero esos pobres sí eran dóciles al mensaje de la Virgen. Y si esos rezaban por esos otros pecadores, entonces sí se podría quizá frenar esa Segunda Guerra Mundial, que hubiera sido el desastre. Pero como no quisimos oír, o sea, el resto de Europa, instaurado en lo más, no quiso hacerle caso a la Virgen, pues se vino la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a la oración y al esfuerzo de muchos que, vamos, lo conoceremos en el cielo, de estas pobres, de estas almas que se preocupan por la vida espiritual de sus hermanos, que han estado rezando, se pudo frenar la Tercera Guerra Mundial, que hubiera sido la primera guerra nuclear del mundo, ¿no? Porque habían armas nucleares que solo faltaba apretar un botón para que se desatara, ¿no? Y tal vez hubiera sido la primera y la última, porque claro, ¿qué hubiese quedado del mundo si esa guerra hubiese sido una realidad? El rezo del Santo Rosario, la ofrenda de sacrificios y oraciones hizo posible que eso no existiera. ¿Cómo estamos preparándonos ahora? Les invito a que hagamos una... Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Pues ya, para terminar, me gustaría tocar ese tema fuerte, que es la visión del infierno y el impacto que causó en los pastorcitos. Ya es como el colofón, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que en las apariciones lo que describía Sor Lucía, que en ese momento que la Virgen abre sus manos y se abre la tierra y ellos ven el infierno, Sor Lucía da un grito, ¿no? Y claro, quedaron todos espantados. Y ella misma cuenta que si la Virgen no los hubiera sostenido, ellos hubieran creído morir, nada más de ver lo espantoso que era el infierno, ¿no? O sea, que ellos hubieran dado lo que fuera para no tener que ver aquello. Porque y no solo es ver a todas esas almas que eran como carbones encendidos, sufriendo y en un único grito de dolor y de horror de que eso nunca va a terminar, es un nunca jamás se va a acabar, ¿no? Sino el infinito dolor de Dios por cada alma que se condena, porque Dios es infinitamente misericordioso y ama a cada alma como un ser único que ha hecho, ¿no? Cuando hablamos del amor de Dios, es un amor personal, uno único por cada persona. Y eso es lo malo, que no lo creemos, ¿no? Pensamos que Dios nos ama en global, que Él está como en un balcón y nos ve a todos solamente las cabezas. No, no es así. Es que Dios nos ama persona a persona. Cuando existe esa relación íntima que uno percibe con Dios, es que no hay otra persona más. Es Dios y yo y Dios. Y Él es así con cada uno. Entonces, ese dolor que Dios experimenta cuando esas almas van cayendo al infierno, esa tristeza, ese dolor lo experimentaron los niños. Cuando ven esa visión, además horrible y espeluznante, porque imagínense, es pensar que eso nunca va a acabar. Es un sufrimiento eterno. Entonces, ciertamente lo que ellos vieron
puede ser como para avivar su mente. Y lo que ellos pudieron haber visto es una situación espiritual que tiene que verse con imágenes que te impacten, ¿no? Porque también decir, no, es que claro, que son ollas donde lo meten a uno y uno se cocina o se está quemando, pero es que es una realidad, es la quemazón de no poder ser feliz nunca jamás, porque yo podía estar con Dios y tuve tiempo, y yo mismo me he condenado, porque Dios no es el que condena, esa es otra, el que se condena es uno mismo. Así es. El tiempo se nos fue, pero bueno, espero yo que todo este comentario tan bonito de Fátima, es que de Fátima, iba a decir, si de Santa María nunca bastante, pues de Fátima nunca bastante, porque Fátima es justamente Santa María. Mensaje súper actual, hiper actual. Y fíjense un detalle que tal vez no se conoce. En menos de 12 años, entre 1925 y 1937, se registraron casi 15.000 enfermos en el despacho médico del santuario. Algunas curaciones inexplicables a la luz de la ciencia se recogen en el libro. Uh-huh. Y uno siempre que habla de enfermedad, pues habla de Lourdes, ¿no? Claro. Que es el santuario, iba a decir, por excelencia de la curación de enfermos. Pero Fátima también tiene curaciones de enfermos. Vamos a poner las intenciones de cada uno de ustedes. Se me acaba de reiniciar el celular, así que no puedo ver si nos mandaron algo al WhatsApp. Entonces, ponemos las intenciones de cada uno de ustedes. Hoy estuve con mi amigo Ronald Zuluaga, un taxista que escucha nuestra radio, que nos sigue, que es de verdad un auténtico apóstol en las 4 ruedas. Ojalá que tuviéramos muchos otros así. Ronald, tenemos que tratar de formar un grupo de catequistas en el taxi. ¿Qué te parece? Así como Epifanio, nuestro querido amigo Epifanio es catequista de las comunidades, Ronald es un catequista a través de su taxi. Allí está Radio Nuestra Señora del Encuentro, allí hay música de la buena, música de la que solemos seleccionar nosotros. Pues Ronald, también vamos a pedir por ti y por tu familia para que el Señor te siga ayudando. Pues todas estas intenciones, las que ustedes tienen en su corazón, las ponemos en las manos de la Virgen y a ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. Nada, a ustedes por invitarme a este programa. Y a todos ustedes también, darles las gracias por haber estado con nosotros. Recordarles, háganse socio-colaboradores, por favor, porque necesitamos de tu ayuda para poder seguir adelante, para que los corazones de Jesús y de María siempre puedan estar junto a ti.